Están grabando. No puedo iniciar la grabación. Todavía no. Ahora sí empezó ya a grabar. Bien. Creo que ya inició la grabación, sí, ya inició. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Nos dice que el enunciado determine la resistencia de diseño LLFD para la columna compuesta mostrada en la figura si el FY es igual a 50 KSI. Bien, ese va a ser el enunciado que vamos a tener. Ahí tenemos pues la columna compuesta. Entonces, ¿cuándo se utiliza una columna compuesta? Resulta que van a haber sitios o zonas donde es muy difícil encontrar pues una sección que cumpla con una carga específica, o de pronto no se consigue en el mercado ciertos tipos de perfiles y toca entonces realizar elementos a partir de varios perfiles unidos entre sí. Bien, entonces los elementos a compresión, incluso los de tensión también, pero más los de compresión, podemos utilizar los perfiles y hacer diversas figuras y uniones con el fin pues de que generemos un elemento compuesto, listo. Por lo menos en una cercha pues puede ser, cada elemento puede ser una sección compuesta de varios elementos y generan pues la cercha. Bien, entonces lo mismo también con columnas. Entonces nosotros podemos tener se encuentra una imagen acá para mostrarles. Nosotros podemos tener un elemento que pues sea compuesto y calcularlo pues como tal. Bien. Ok, entonces ya voy aquí a buscar y aquí encontré unas figuras, ya les voy a compartir enseguida la pantalla para que la observen. Bueno, ya les voy a compartir enseguida. Aquí encontré unas imágenes también. Ya regalo un minuto. Parece que ya es, y acá está una. Ok, le voy a compartir esta. Bien, entonces aquí tenemos por lo menos, estas son cerchas, entonces se pueden utilizar pues como vigas y también pues como elementos, principalmente como vigas, bien. Entonces están compuestas en este caso por una barra. Uno por lo general mira el elemento que va a nivel longitudinal, entonces tendremos una barra o una varilla al final y dos ángulos que conforman pues la parte principal como tal del elemento, ¿bien? Y están unidos entre sí con otros elementos que van en forma de diagonal, que nosotros también vamos a analizar acá en este capítulo de compresión, que nosotros los vamos a llamar celosías, ¿bien? Estos elementos en diagonal les vamos a llamar celosías, ¿bien? Entonces,
se forma una sección, o sea, esto se trabaja como si fuera una sola sección, un solo elemento, puede estar trabajando a flexión o a compresión o a tensión, y ese elemento está conformado por varios perfiles en su sección transversal. Bien, vamos a ver otro. Acá tenemos otra imagen. Bien, entonces aquí tenemos por lo menos, aquí tenemos vemos pues el primer perfil que nos aparece ahí es un elemento compuesto. Entonces vemos aquí unas uniones soldadas. Aquí sí pues se alcanzan a ver. Voy de pronto a hacer si me deja hacer zoom, pues no creo que me deja hacer zoom. Se alcanzan a ver unas uniones soldadas, o sea que aquí está esta columna metálica, está conformada pues por dos perfiles 6 soldados entre sí y forman pues como un rectángulo, como un cuadrado, estos perfiles. Bien, y acá la columna que le sigue también, otro elemento que le sigue, vemos que está conformado por dos tubos estructurales unidos entre sí, también con celosillas o platinas, y forman pues también un elemento de compresión. Bien, entonces no tenemos un solo perfil I o una sola C, sino que la sección transversal está compuesta por varios elementos. Bien, entonces en esos casos no podemos irnos al manual y buscar las propiedades del perfil, sino que nos toca calcularlas, o sea, nos toca calcular los radios de giro, las áreas, a partir pues de cada uno de los perfiles. ¿Listo? Entonces, en esos casos específicos es que se aplica como tal unas columnas compuestas o elementos compuestos. Bien, entonces vamos a iniciar con este ejercicio, este ejemplo, a ver pues si nos da, vamos a ver si nos da tiempo de terminarlo, porque pues hay que hacer una serie de pasos, perfil por perfil, para poder pues calcular como tal las propiedades de la sección. Bien, en este caso de columnas compuestas o elementos compuestos, nosotros no vamos a chequear pandeo local, sino solamente pandeo flexionante. Bien, o sea, solamente vamos a hacer un chequeo de pandeo flexionante porque los elementos pues están unidos entre sí. Bien, no van a trabajar pues solos cada uno de ellos, sino que van a trabajar en conjunto. Entonces, no, como tal, no vamos a chequear el pandeo local, sino solamente pandeo flexionante. Bien, entonces lo primero es irnos al manual y sacar las propiedades de cada una de las secciones. Bien, cada una de las secciones. Entonces voy a sacar aquí, vamos a tener aquí, lo primero, vamos a definir los ejes. Vamos a definir los ejes. Entonces, este va a ser nuestro eje X. Vamos a trazar aquí una línea. Nuestro eje X, llevándonos más hacia abajo, y acá vamos a tener nuestro eje Y. Bien, nuestro eje X y el eje Y lo vamos a colocar de forma vertical. ¿Bien? Entonces, una cosa es el eje de la columna compuesta y otra cosa es el eje del perfil. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque resulta que el perfil puede tener una figura. El perfil, por lo menos en este caso, estos perfiles ángulos son de lados desiguales. Entonces, si el lado más largo, que es el de 4 pulgadas, está hacia abajo o está de forma horizontal, entonces las propiedades como tal se van a invertir. ¿Listo? Este va a ser nuestro eje Y. Nuestro eje X y nuestro eje Y. Y ahí en donde está pues donde se cruzan los ejes, aquí es donde va a quedar el centroide. Este va a ser el centroide, donde se cruza el eje X y el eje Y. Ese va a ser el centroide de la columna compuesta. ¿Listo? Centroide de la columna compuesta. Y si nosotros nos vamos al manual,
resulta que cada perfil tiene su centroide. Por ejemplo, la placa, no tenemos que irnos al manual para saber que el centroide de un rectángulo está en la mitad del rectángulo. O sea, aquí estaría, vamos a cambiar el color, aquí estaría pues el centroide de la, el centroide de la placa, estaría pues ahí donde está ese punto rojo, ¿cierto? Y los centroides de cada ángulo individual pues van a estar ubicados en ciertos puntos, ¿sí? En este caso, pues como los ángulos son iguales, pues van a estar en la misma proporción, ¿listo? Entonces, si nosotros miramos esos centroides, el de la columna y el de cada perfil individual que están con los puntos rojos, van a haber unas distancias desde el centroide del perfil al centroide de la columna, ¿listo? Tanto en el sentido X como en sentido Y, ¿bien? Resulta que el centroide de la placa, bien, tiene distancia en el sentido X, ¿cierto? Perdón, en el sentido Y, ¿bien? O sea, desde el punto rojo de la placa hasta el punto azul, que es de la columna, hay una distancia en el sentido Y. Pero con respecto al sentido X, esos dos puntos no tienen distancia porque están en la misma línea. O sea que la distancia con respecto a X sería igual a 0, ¿bien? Los puntos de acá, de los ángulos, sí tienen distancias tanto en X como en Y. Y eso nos va a servir para determinar los momentos de inercia. O sea, la inercia como tal es un momento, y no es más que una área multiplicada por una distancia, ¿bien? En este caso, pues las áreas de cada perfil multiplicadas por las distancias desde la distancia desde el centroide del perfil al centroide de la columna, ¿bien? Entonces eso por un lado. Entonces ya sabemos como tal que tenemos un eje X y un eje Y definidos por nosotros mismos, ¿ya? Definimos esos ejes X y Y, y ahora vamos a sacar las propiedades de la sección, ¿bien? Ahora, las propiedades de la sección nosotros las vamos a copiar tal cual aparecen en los catálogos, ¿vale? Tal cual aparecen en los catálogos. Entonces vamos primero con la placa, que es lo más fácil, lo vamos a sacar aquí mismo. En la placa tenemos que el área AG, la placa, es igual, entonces la placa tiene un espesor de 3/8 y una longitud o un ancho de 5 pulgadas, ¿listo? Entonces sería 3/8 por 5, ¿bien? Este es el área de la placa. 3/8 por 5, ahí vemos la PL, placa de 3/8, que es el espesor por 5 pulgadas, que es el ancho de ese elemento. Entonces eso nos da 1.875 pulgadas cuadradas. Otra propiedad que vamos a sacar de la placa es las inercias. Entonces, inercia en X y la inercia en Y. Entonces, las inercias de las placas, bueno, vamos a copiar aquí espesor. Vamos a pasar esto para acá, para copiar pues esos dos datos antes y poderlos reemplazar, ¿bien? Espesor igual a P sobre 8 y ancho B igual a 5, está en pulgadas, y el área sería igual a 3/8 por 5. Entonces aquí enseguida vamos a copiar la inercia en X, la inercia en Y, y vamos a sacar enseguida lo que es la distancia al centroide, ¿listo? Distancia en X y la distancia en Y. Ok, entonces vamos primero con la placa. Ya tenemos que el espesor es 3/8, o sea 0.375 en decimales, o en fracción sería 3/8. El B es 5 pulgadas, el área es 1.875. La inercia, entonces, ¿quién me recuerda cómo es la fórmula de la inercia
de un rectángulo, la inercia de un rectángulo, ¿quién me recuerda cómo es esa fórmula? No es un doceavo de la base por la altura al cubo. Exactamente, un doceavo de la base por h a la 3. Bien. Entonces, yo voy a hacer aquí, voy a recortar aquí esta figura para explicarles algo acá. Ok. Esa es la fórmula, sí. Un doceavo de la base por la altura al cubo. Y entonces, este es nuestro rectángulo, listo, esta es nuestra placa, bien. Entonces, nuestra placa está ubicada de esa forma, o sea, tiene la base, que es el lado más largo, está horizontal, y el espesor, que es el lado más corto, está vertical, bien, o sea, está ubicada de esta forma, ¿vale? Entonces, nuestros ejes X y Y, bien, el eje X es horizontal y el eje Y está vertical, bien. Entonces, para nuestra inercia en X, la base es esta, ¿cierto? Es B, ¿ok? Y la altura, que es esta de acá, sería nuestro espesor, ¿cierto? O sea, la base, un doceavo de la base por la altura al cubo sobre 12, ¿bien? Perdón, por la altura al cubo. Entonces aquí sería igual a la base de 5 por el espesor elevado a la 3 y todo dividido sobre 12, ¿bien? Un doceavo de la base por la altura a la 3. Entonces eso nos da, aquí en decimales, o lo podemos colocar como una notación científica, 2.2 por 10 a la menos 2, esto es pulgadas elevado a la 4, pulgadas a la 4, ¿bien? 2.2 por 10 a la menos 2 pulgadas a la 4. Esto es el resultado de la inercia en X. ¿Sí? La base por la h a la 3, por la altura a la 3, sobre 12. Ahora bien, ahora si nos vamos a la inercia en Y, es la misma fórmula, ¿cierto? Es la misma fórmula. Pero entonces, si yo calculamos la inercia en Y, entonces si miramos el eje Y está, de arriba hacia abajo, entonces se intercambian, es como si se intercambiaran las dimensiones, ¿listo? O sea, como si se girara la figura, entonces así, bien, el eje Y, entonces ya estaría horizontal, el eje Y sería esta línea, este es nuestro eje Y. Y entonces lo que queda acá abajo, viene siendo el espesor o la altura, y lo que queda acá viene siendo B. Bien, este sería nuestro eje Y. Entonces, si lo vemos de esta forma, entonces ya la inercia en Y entonces sería E, o sea, el espesor por la base al cubo sobre 12. Bien, o sea, nuestra base ya no sería B, sino E, ya porque está horizontal en este caso. Nuestra altura sería B, ¿cierto? Y la fórmula quedaría igual. Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces la inercia en Y es, a lo contrario, si intercambiamos las dimensiones, sería 3 octavos por 5 elevado a la 3 sobre 12. Esa sería nuestra inercia con respecto al eje Y. Sería 3.906 pulgadas a la 4. Bien. Ok. Ahora vamos a sacar las distancias de X y de Y. Bien. Distancia con respecto al eje X y distancia con respecto al eje Y. Recuerden que las distancias es desde el centroide de la figura hasta el centroide de la columna. Bien. Desde el centroide de la figura hasta el centroide de la columna. Entonces, distancia con respecto al eje X. ¿Qué pasa con respecto al eje X? ¿Será que hay una distancia entre el centroide de la placa y el centroide de la columna? ¿Quién me responde? Con respecto al eje X, ¿hay alguna distancia entre esos dos elementos? ¿O están en la misma línea y la distancia es igual a 0?
Bien, nadie me responde, o alguien que me ayude con respecto a esa pregunta. ¿Hay distancia o no hay distancia? Bien, entonces están en la misma línea, ¿cierto? La línea sería el eje Y. El eje Y es la línea la cual intersecta como tal el centroide de la figura y el centroide de la columna con respecto al eje X, ¿ya? Si ese elemento estuviera corrido hacia un punto, entonces ya este punto estuviera más acá, ¿ya? Entonces ahí sí habría distancia con respecto al eje X, ¿ya? O sea, ya la distancia sería pues esta, o sea, sería esta la distancia, pero eso no está ocurriendo ahora mismo, ya que estos puntos coinciden con respecto a un eje, ¿bien? Que sería el eje Y, ¿bien? Coinciden con respecto al eje Y, eso implica que la distancia con respecto al eje X es igual a 0, más no coinciden con respecto al eje X, ya que pues sí van a tener distancia vertical, listo. O sea, no tienen distancia horizontal, pero sí tienen distancia vertical de un punto a otro, ¿vale? Vamos a sacar esas distancias enseguida. Bueno, para sacar estas distancias, primero necesitamos calcular un Y, que lo vamos a calcular ahora más adelante, para saber en qué punto está ubicado ese centroide, listo. Vamos a dejar por lo pronto estas de X y de Y ahí en blanco para posteriormente poderlas calcular, ¿bien? Calcularlas ahora más tarde. Bien, vamos, esta es la placa, es una placa de 3/8 por 5. Bien. Ahora vamos para los ángulos, ¿bien? Los perfiles L. Vamos a copiarlos acá debajo. Entonces, ángulos de 4 por 3 por 3/8. Entonces, vamos a colocar aquí el lado más largo, el lado corto, el espesor. El lado más largo es de 4 pulgadas, el lado más corto es de 3 pulgadas. Vemos según la figura que el lado largo está de forma vertical, o sea, esta aleta es más larga que la que está horizontal. Entonces, así el enunciado no nos diga cuánto mide cada una de las aletas, pues viendo la figura se alcanza a poder observar que el lado más largo es el que está vertical y el lado más corto el que está horizontal. Bien, y el espesor sería igual a 3/8. Ok, entonces me voy a ir al manual, vamos a abrir el manual y vamos a copiar las otras propiedades de esos perfiles, listo, específicamente lo que son inercias y áreas, ¿bien? Aquí falta pues área. Inercia en X del perfil, inercia en Y del perfil, y vamos a copiar también el centroide, ¿sí? El X trazo y el Y trazo, que son los centroides de ese perfil. Vamos a copiar área, inercias, X trazo y Y trazo. Bien, entonces vamos a irnos acá al manual, vamos a buscar el L 4x3 por 3/8. Por aquí parece que está. Aquí está el perfil L 4x3 por 3/8. Está dentro de los lados desiguales. Boletas desiguales. Y de aquí nos interesa, bueno, aquí está el área 248, está la inercia en X,
Aquí está el Y del perfil. Bien. Y por acá, por el otro lado, tenemos la inercia con respecto al eje Y. 4 por 3 por 3 octavos. Entonces sería 1,92 con respecto al eje Y. Y tenemos el X trazo, que es 0.782. Bien. Entonces, esos son los datos que vamos a copiar de ahí. Miremos algo acá en la figura. Voy a darle un zoom aquí al perfil. Y resulta que acá, si miramos la figura, el lado más largo sería este vertical, ¿bien? Sería el lado más largo y este horizontal sería el lado más corto, ¿bien? El lado vertical es más largo y el lado horizontal es más corto. Nuestro perfil está ubicado, pues están ubicados de otra forma. Nuestros perfiles están ubicados, a ver si puedo rotar esto acá, unos 180 grados. Y así está ubicado uno de nuestros perfiles, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Ocurre que pues nuestras inercias no se van a ver afectadas porque pues el lado más largo obviamente está de forma vertical, o sea, sigue estando de forma vertical y el lado más corto de forma horizontal. ¿Cuándo hay problemas? Cuando lo tenemos de esta condición, ¿listo? Entonces, si lo tuviéramos de esta condición, el lado más largo estuviera horizontal, o sea que nuestro eje X, vean aquí donde está el eje X, iría de esta forma y el eje Y iría vertical, ¿bien? Por lo tanto, habría que intercambiar las inercias, ya que la figura que nos aparece en el manual especifica que la inercia en Y es para cuando el lado más largo está vertical y el lado más corto está horizontal. ¿Bien? O sea, estas inercias que están aquí calculadas, estas inercias que aparecen aquí, estos valores que aparecen aquí, son específicamente para cuando el perfil está ubicado de esta forma, ¿bien? Así como aparece en la figura, ¿bien? Si ya el perfil cambia y ya él gira, entonces ya hay que mirar a ver cómo se ubica para poder también cambiar las inercias, ¿vale? Bueno, entonces voy a copiar esa información voy a copiarlas al Excel. Ok, entonces el área es de 2.48 pulgadas cuadradas. Bien, la inercia en X es de 3.96 pulgadas a 4. Vamos a copiar enseguida el Y trazo, también lo tenemos acá, es 1.28 pulgadas. El X trazo es de 0.782 pulgadas y nuestra inercia en Y es de 1.92 pulgadas a la 4. Bien, entonces ya con esa información ya podemos trabajar ese perfil o esos dos perfiles de forma angular, ¿bien? De forma angular. Ok, entonces lo que viene ahora es calcular el centroide de la columna. Entonces para eso nosotros vamos a definir un punto mediante el cual nosotros podamos determinar las distancias, ¿listo? O sea, un punto de referencia o una línea de referencia. Entonces yo voy a trazar una línea, vamos a trazar una línea de referencia, llamémosla así, una línea de referencia. Vamos a colocarla acá, puede ser un color verde. Voy a colocarlo con un poco más de espesor, de grosor para poderla identificar. Bueno, entonces esta línea de color verde ustedes la pueden ubicar donde les parezca mejor, ¿listo? Entonces podemos ubicarla de forma horizontal. ¿Por qué de forma horizontal? Porque ya sabemos que el centroide, o sea, como esta figura es simétrica,
¿Qué significa que sea simétrica? Que lo mismo que tenemos del lado izquierdo del eje vertical del eje Y, lo tenemos del lado derecho, ¿ya? O sea, al cortar el perfil por todo el eje Y, nos va a quedar la misma área del lado izquierdo y la misma área del lado derecho. Cosa contraria que no ocurre, o sea, no ocurre con respecto al eje X, ¿bien? Si uno corta esa columna con respecto al eje X, entonces lo que nos va a quedar del lado de arriba va a ser diferente a lo que va a quedar de la porción de abajo, ¿bien? Entonces significa que ese eje no tiene simetría con respecto al eje X y se nos va a hacer más difícil determinar pues esas distancias con respecto a ese eje X, ¿bien? Entonces nosotros vamos a utilizar esta línea, vamos a colocarla acá, puede ser acá arriba o puede ser en la parte de abajo para poder determinar la distancia, ¿listo? Porque con respecto al eje Y, ya sabemos que está en todo el centro de esos elementos, ¿ya? O sea, está en todo el centro de la columna del centroide con respecto al eje Y, ¿bien? Pero nosotros no sabemos con respecto al eje X, o sea, tomando como referencia el eje X como eje de rotación para las inercias, no sabemos las distancias a las cuales está ese elemento, ¿bien? Recuerden que vamos a calcular la inercia, el momento de inercia, entonces el momento es un giro y los momentos se calculan con respecto a los ejes de la sección transversal, ¿bien? Los momentos de inercia de los perfiles o de estas secciones. Entonces, al colocar esta línea, vamos a ponerla acá arriba para que se nos haga un poco más fácil. Nosotros vamos a tener unas distancias, ¿listo? Entonces, ¿cuáles van a ser esas distancias? Nosotros vamos a tener estas siguientes distancias, ¿bien? Vamos a tener una distancia desde la línea verde hasta el centroide del rectángulo o de la placa. Entonces sabemos que es la mitad del espesor, ¿cierto? O sea, la distancia que hay desde el centro de la placa hasta la línea verde es la mitad del espesor, es la mitad de 3/8, ¿bien? Sería la mitad de 3/8. La distancia que hay desde el centroide del perfil L, cualquiera de los dos, hasta la línea verde, entonces para eso tenemos acá un Y trazo, entonces para eso copiamos esta información Y trazo. Entonces Y trazo es la distancia que hay con respecto al eje Y del perfil hasta la parte inferior, o sea, sería esta distancia hasta aquí, hasta la parte inferior del perfil, este sería el Y trazo. Y habría que sumarle entonces el espesor de la placa, habría que sumarle este espesor de la placa para poder determinar la distancia que hay desde el centroide del ángulo hasta la línea verde, que es nuestro eje de referencia. Bien, entonces esto ya es más como un trabajo de sentido común, de geometría, que hay que hacer para identificar esas distancias hasta esa línea. Bien, y la que nosotros vamos a calcular es la de el Y de la columna, que es así, no sabemos cuánto vale. ¿Listo? O sea, la distancia que hay desde el punto azul, que es el centroide de la columna, hasta la línea verde, que es la línea de referencia, no sabemos cuánto vale. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro Y de la columna. Vamos a colocarle aquí una información, y es que esta distancia va a ser el Y de la columna. Bien, ahí tenemos nuestra distancia Y de la columna. Ok. Entonces, vamos a sacar la siguiente. Perdón, aquí se corrió esto. Si nosotros aplicamos estática como tal a este sistema, o sea, y decimos pues que el centroide, o sea, los momentos de inercia
o sea, la suma de los momentos de inercia de los perfiles va a ser igual a el momento de inercia de la columna. Bien, vamos a hacer aquí equilibrio, o sea, vamos a aplicar aquí equilibrio. Entonces, ¿qué ecuación de equilibrio vamos a aplicar? Que la sumatoria de los momentos es igual a 0. Vamos a aplicar una ecuación de equilibrio de la estática. Sumatoria de n de los momentos iguales a 0. Bien. Pero entonces los momentos que nosotros vamos a aplicar no son momentos de fuerzas, o sea, no van a ser fuerza por distancia, sino que van a ser momentos de inercia y vamos a multiplicar áreas por distancias. ¿Listo? O sea, nosotros vamos a aplicar momentos de inercia. Bien. No van a ser momentos de fuerza, sino momentos de inercia. Entonces, nosotros vamos a decir que los momentos de inercia de cada uno de los perfiles, la suma de los momentos de inercia de los perfiles, debe ser igual a el momento de inercia de toda la columna compuesta, ya que pues todos los perfiles van a ser parte de esa columna. Bien, y esos momentos de inercia los vamos a calcular con respecto a la línea verde que tenemos ahí. Bien, entonces nosotros vamos a tener acá perdón, calcular aquí de X y de Y también. Ok. Entonces, la distancia, vamos primero con la placa. Entonces, la distancia a la línea de referencia, desde el centroide de la placa a la línea de referencia sería la mitad del espesor, o sea, sería igual a 3/8 sobre 2. Entonces sería 0.1875 pulgadas. ¿Okay? Esa es la distancia de referencia a la línea de referencia de la placa. Ahora vamos con los ángulos. Es lo mismo, distancia a la línea de referencia de los ángulos. Entonces sería el Y trazo más el espesor de la placa, como lo había explicado anteriormente. Entonces sería igual al Y trazo, está acá, sería 1,28 más el espesor de la placa, que es 3/8. Entonces sería, en un número sería 1.66 pulgadas. Bien. Y ya con estas distancias podemos calcular los momentos de inercia de esos perfiles. ¿Listo? Entonces vamos a calcular aquí los momentos de inercia. Los perfiles. Entonces el momento MP, vamos a llamarlo MP, momento de los perfiles, va a ser igual a las áreas de cada perfil multiplicadas por la distancia a la línea de referencia. ¿Listo? Entonces vamos, el área del ángulo desde la placa es 1.875, es una sola placa, entonces sería 1.875 por la distancia a la línea de referencia. ¿Listo? O sea, en vez de fuerza por distancia es área por distancia. ¿Listo? O sea, un momento de inercia del perfil con respecto a un eje. Bien, ahora más, resulta que los perfiles angulares son 2, entonces hay que multiplicar por 2, serían 2 perfiles con un área de 2.48 y unas distancias a la línea de referencia de 1.66, o sea, los dos perfiles manejan la misma distancia porque están ubicados a la misma altura. ¿Listo? Entonces sería 2 por el área del perfil, es 1.48, por la distancia a la línea de referencia. ¿Listo? Entonces esto nos da en pulgadas a la 3. Bien, este sería el momento de los perfiles. Ahora resulta que el momento de la columna, ¿a qué va a ser igual el momento de la columna? Va a ser igual
al área total, o sea, al área de los tres perfiles, multiplicada por el Y de la columna. ¿Listo? Entonces va a ser igual, vamos a sacar el área de los tres perfiles, sería igual, entonces sería el área de la placa, que es 1.875, más 2 veces el área de un ángulo. ¿Listo? Eso me da 6.835 por el Y de la columna. ¿Bien? Entonces, el momento de los perfiles, el momento polar, el momento de inercia de los perfiles da 8.56 y el momento de la columna sería el área por la distancia, pero la distancia es una incógnita y es la que nosotros vamos a resolver. Listo. Entonces, si nosotros aplicamos equilibrio, que es la sumatoria de los momentos igual 0, entonces nosotros podemos decir aquí que, los momentos de los perfiles, los momentos de inercia de los perfiles deben ser iguales al momento de la columna. Entonces nos quedaría una ecuación que sería 8.56 igual a 6.835 por el Y de la columna, y de ahí vamos a despejar el Y de la columna. ¿Listo? El Y de la columna sería igual a 8.56 dividido entre 6.835. ¿Listo? Entonces ya con esto sabemos a qué distancia está el centroide de la columna con respecto a la línea verde, que es la línea de referencia. ¿Listo? Entonces el centroide de la columna está a 1.2524, o podemos redondearlo más, a 1.25 pulgadas, medido desde el punto de arriba. ¿Listo? O sea que aquí este valor Y de la columna es igual a 1.25 pulgadas. ¿Bien? A la distancia que hay desde el centroide de la columna hasta la línea de referencia, que es la línea verde, es igual a 1.25 pulgadas. Bien, ¿de dónde salió? Aplicando pues equilibrio y calculando los momentos de inercia de los perfiles e igualándolo al momento de inercia de la columna. Bien, entonces, si nosotros sabemos las distancias, ojo acá, ojo con lo que vamos a hacer. Si nosotros sabemos esta distancia desde el centroide de la columna hasta la línea verde y sabemos la distancia que hay desde el centroide de los ángulos hasta la línea verde, entonces si nosotros restamos esas dos distancias, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la distancia que hay desde el centroide de la columna hasta el centroide del ángulo. ¿Listo? Entonces, esas distancias que hay entre centroides son las que vamos a colocar acá donde copiamos los datos de la columna. ¿Listo? O sea, estas de X y de Y son las distancias entre los centroides de los perfiles y el centroide de la columna. Bien. Entonces, esas distancias las vamos a sacar de esa forma. Como ya tenemos las distancias hasta la línea de referencia, que es la línea verde, entonces vamos a restar el Y de la columna menos la distancia del centroide del perfil a la línea de referencia para obtener la distancia que hay entre los centroides. ¿Bien? Entonces, eso lo podemos hacer aquí. Entonces, por lo menos, vamos primero con la placa. ¿Bien? La distancia con respecto a X. La distancia con respecto a X en la placa, ¿cómo la sacamos? La distancia con respecto a X en la placa sería igual a 0 pulgadas, porque están en la misma línea de acción, en la misma línea de referencia, y no hay distancia con respecto a X. Bien. La distancia con respecto a Y, entonces sería la resta del Y de la columna, que está acá abajo, que es 1.25, menos la distancia de la placa, del centro de la placa a la línea de referencia, que es 0.1875. Listo. Entonces sería el centroide menos la mitad del espesor. ¿Bien? Esa sería la distancia que hay con respecto a Y entre el centroide de la placa y el centroide de la columna. ¿Bien? Así vamos a completar estos datos que nos faltan acá. ¿Vale? Ahora, distancia con respecto... Vamos primero a calcular la distancia con respecto a Y. La distancia con respecto a Y sería igual al centroide
perdón, sería igual a la distancia que hay de la línea del centroide del ángulo a la línea de referencia verde menos el y de la columna. Nos quedaría igual a 0.40. Este 0.40 es la distancia que hay entre los centroides, o sea, entre el centroide del ángulo o de los ángulos y el centroide de la columna, sería 0.40. Y la distancia con respecto a X, entonces, miremos algo aquí, ¿bien? Con respecto a X, entonces ya no nos va a servir el centroide, porque el centroide pues, se calculó con respecto a Y, porque es donde está que no hay simetría, o sea, no es simétrico. Y con respecto a aquí, entonces hay que mirar esto, ¿listo? Vamos a hacer aquí un zoom. Miremos entonces esta distancia con respecto a X entre los dos centroides. Y esto va a ser igual entonces a el X trazo, o sea, el X trazo es la distancia que hay desde el centroide hasta la cara del perfil, más la mitad de esta distancia entre los dos ángulos. O sea, entre los dos ángulos hay una separación y esa separación está aquí. Para eso son estas dos flechas. La separación es de 3/8 de pulgada, listo. Está aquí en esta parte. Entonces sería el X trazo más la mitad de 3/8, listo, la mitad de esa separación. Entonces vamos a copiarlo acá. Bien. Entonces aquí sería igual al X trazo, bien, más 3/8 sobre 2. Sería 0.9697 más o menos. Bien. Entonces ya teniendo toda esta información, ahora sí, vamos a, perdón, ahorita guardo. Vamos a proceder a calcular como tal las inercias de la columna, ¿listo? La inercia de la columna. Entonces yo voy a copiar una fórmula, regálenme un minuto mientras copio una fórmula de acá. Perdón, regálenme un minuto. Yo copio una fórmula de acá. Que está por aquí, hay una cierta teorema de Steiner. Nosotros vamos a aplicar este teorema, que es el teorema de Steiner. De igual forma, pues yo les voy a dejar unos videos para que ustedes practiquen esto. Entonces, el teorema de Steiner es la aplicación como tal de estas fórmulas para calcular pues las inercias en un elemento, listo. Entonces, la fórmula nos dice que la inercia en X de la columna compuesta es igual a I sub 0X, o sea, la inercia en X de cada perfil, la inercia en X de cada perfil, más aquí debería llevar una sumatoria, más el área de cada perfil multiplicado por la distancia en Y al cuadrado, ¿listo? En X es con distancia en Y. Y la inercia en Y de la columna compuesta va a ser igual a la inercia en Y de cada perfil más el área de cada perfil multiplicado por la distancia en X elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces, la ventaja es que ya nosotros tenemos, de los perfiles tenemos las inercias en X y en Y tenemos las distancias en X y en y tenemos las áreas de cada perfil. O sea, por eso nosotros ya nos adelantamos y tenemos inercias, tenemos áreas y tenemos distancias en X y en Y de cada uno de los perfiles. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a aplicar las fórmulas y calculamos la inercia de la columna compuesta. Bien. Entonces voy a abrir aquí un nuevo parte aquí y la voy a llamar columna compuesta. Porque ya eso que vamos a calcular aquí ya es de la columna compuesta, ya no es de los perfiles sino de la columna compuesta. Entonces la inercia en X de la columna compuesta, bien, y inercia en Y de la columna compuesta. También vamos a tener el área total de la columna compuesta, entonces esa podemos calcularla acá antes, el área bruta de la columna compuesta, y ya teniendo pues las inercias y las áreas, vamos a hallar radios de giros en X y radios de giro en Y. Vamos a tener el K por L también, K por L de la columna compuesta, y vamos a hallar también
lo que es la relación de Beltrés, que es K por L sobre Rx y K por L sobre Ry. Bien. Entonces, ya a partir de aquí, de los K por L sobre R, es que viene todo el tema de la resistencia de la columna. ¿Listo? O sea, calculamos después lo que es el esfuerzo de Euler, calculamos el F sub CR, perdón, aquí calculamos FY sobre FE y calculamos el F sub CR para después calcular el PU. Bien. Todo esto que hemos hecho nos va a servir para determinar esa información que tenemos ahí. Bien. Bien, entonces vamos primero con el área bruta de la columna. Entonces, el área bruta es igual al área del perfil de la placa, bien, más 2 veces el área de un ángulo, ¿bien? Porque tenemos dos ángulos. Entonces, el área bruta de la columna sería de 6.835 pulgadas cuadradas, bien. La inercia en X, entonces voy a copiar, acá está el teorema de Steiner. Entonces la inercia en X sería igual a la inercia en X de cada perfil más el área de cada perfil por la distancia en Y elevado al cuadrado. Entonces, vamos primero con la placa, ¿listo? Entonces, vamos primero con la placa. Entonces, la inercia en X de la placa, vamos a copiarla acá, aquí está, 2.2 por 10 a la menos 2 pulgadas a la 4, bien, más el área de la placa, que es 1.875, bien, por la distancia en Y al cuadrado. Entonces buscamos aquí, distancia en Y es 1.06 elevado al cuadrado. Bien, hasta aquí tenemos esa ecuación para la placa. Bien. Esta es la ecuación para la placa. Ahora viene más, ahora vamos para los ángulos, ¿listo? Más, resulta que los ángulos son 2, entonces sería 2 por, entonces la inercia en X de los ángulos, vamos a buscarla aquí, 3.96, bien, más el área de cada ángulo, que es 2.48, por la distancia en Y elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la inercia de la placa en X más la inercia de los dos ángulos en X. Bien, la inercia de la placa, que es esta primera parte, aplicando el teorema de Steiner, inercia de la placa en X más el área de la placa por la distancia en Y al cuadrado, más ahora la inercia, más 2 veces los dos ángulos, la inercia en X de los ángulos, más el área de un ángulo, por la distancia en Y al cuadrado. Bien, entonces aplicamos simplemente la fórmula y eso nos da 10.87 pulgadas a la 4. Bien, ese es el resultado de la inercia en X. Ahora vamos con la inercia en Y. Entonces miremos la fórmula de la inercia en Y. Entonces la aplicamos también. Entonces vamos primero con la placa. Entonces sería la inercia en Y de la placa, bien, es 3.906 pulgadas a la 4. Bien, por el área de la placa por, perdón, aquí es más el área de la placa, más el área de la placa por la distancia en X al cuadrado, la distancia en X es 0, elevado al cuadrado, bien, más, entonces 2 por, bien, 2 veces, la inercia en Y del perfil L, bien, aquí está 1.92, es la inercia en Y,
más el área del perfil L por la distancia en X elevado al cuadrado. Bien. Eso nos da 12.41 pulgadas a la cuadra. Bien, entonces el radio, ojo acá, la fórmula de radio de giro es la fórmula de radio de giro, el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la vamos a copiarla acá la fórmula, sería raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Bien, bueno, vamos a copiarla acá con una fórmula para que ustedes también la tengan acá, una ecuación, y es que R es igual a la raíz cuadrada de I sobre A sub G. Vamos a colocarle aquí un tamaño un poco más grande para que ustedes la vean allá. Bien, el radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área total de la columna. Entonces, obviamente, el radio de giro en X es con inercia en X y el radio de giro en Y es con inercia en Y. Bien. Entonces, esto aquí sería raíz de la inercia en X sobre el área total. Bien, eso da 1.26 pulgadas. Y este de acá sería raíz de la inercia en Y sobre el área total. ¿Bien? Y da 1.35 pulgadas. Entonces, estos dos valores de radio de giro es al final lo que nos interesa. Bien, o sea, hicimos todo esto que hemos hecho, de calcular, pues, bueno, sacar la información de los perfiles, mirar el tema de acá del centroide de la columna, calcular las distancias entre centroides. Todo eso lo hicimos solamente para llegar hasta esta parte, que son los radios de giro de la columna compuesta. ¿Listo? Esto no lo encontramos en los catálogos, sino que nos toca calcularlo de esa forma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, listo, para los perfiles simples, las secciones simples, el manual nos entrega radio de giro en X y radio de giro en Y. Pero para las secciones compuestas nos toca calcularlos porque los necesitamos para las relaciones de Beltès. ¿Listo? Entonces, acá son relaciones de Beltès. Acá son relaciones de Beltès. Y ahí necesitamos los radios de giro en X y en Y. Bien. Entonces, el K por L, miramos la figura. Nos dice aquí que K por L es igual a 9 pies. Está aquí pues en la figura. K por L igual a 9 pies. Entonces serían 9 por 12 para pasarlo a pulgadas. Entonces sería igual a 108 pulgadas el K por L. Y lo que hacemos es dividir K por L sobre Rx y K por L sobre Ry. Bien. Entonces, ¿cuál de las dos relaciones de Beltès es más crítica? La que se acerca más a 200. ¿Listo? La que se acerca más a 200, que en este caso es la relación de Beltès en X. ¿Bien? Es más crítica que la de Y. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos calcular, o sea, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos haciendo, nosotros vamos a dividir esto. ¿Listo? Vamos a dividir esto, aprovechando pues que tenemos aquí Excel y podemos pues sacar de forma fácil esto. Entonces, para cada uno de los K por L vamos a hallar el FE y vamos a hallar pues sus respectivos valores de PU, ¿bien? Para que ustedes vean cómo cambia el PU entre un y otro valor.
Bueno, el FE, bueno, antes de FE, vamos a colocar aquí el FY. El FY, vamos a ponerlo acá de este lado. El FY es igual a 50 KSI para ambos valores. Nos lo dice pues el enunciado. Perdón, regálame un minuto. Voy a verificar algo acá en la parte de compresión. Y son pues las ecuaciones finales del pandeo por flexión. Listo. Vamos a copiarlas allá también. Estas ecuaciones que también las vamos a necesitar aquí. Vamos a darlas acá abajo. Ok, entonces el esfuerzo de Euler, aquí tenemos la fórmula, sería pi cuadrado. Bueno, vamos a copiar acá otra información que no tenemos, es el E. Vamos a copiarlo aquí, para no ir tan lejos, sería 29.000 KSI. Eso es para el acero. El F sería pi al cuadrado, pues sería pi al cuadrado, que sería pi elevado al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre K por L sobre R elevado al cuadrado. Bien, es la fórmula que tenemos ahí en la parte de abajo que dice esfuerzo de Euler Fe. Bien, entonces esta misma información vamos a copiarla para este de acá, para ir haciéndolo a la par. Obviamente acá ya cambia el K por L sobre R. Bien, vamos a calcular Fy sobre Fe. Sería Fy sobre Fe. Acá también de la misma forma. Estamos haciendo, como esta columna tiene dos ejes, en X y en Y, entonces vamos a verificar el pandeo, o sea, la relación de Beltrés en el eje X y en el eje Y. Bien, y vamos a verificar en cuál de los dos ejes es más crítica. ¿Ya? O sea, estos elementos tienen más rigidez en un eje que en otro, por eso sus radios de giro son diferentes, y así pues va a variar la carga que produce el pandeo en la columna. Bien, entonces aquí ambos valores 1.28 y 1.12, ambos valores son inferiores a 2.25, entonces por tal razón se presenta un pandeo inelástico. Entonces estamos ante una columna intermedia y el F sub CR pues va a tener esa fórmula 0.658 elevado a la Fy sobre Fe y todo multiplicado por Fy. ¿Bien? Entonces aquí sería igual a 0.658 elevado a la, perdón, vamos a hacer esto aquí, 0.658 elevado a la Fy sobre Fe y todo multiplicado por Fy, que es 50. ¿Okay? Y acá en el eje Y sería igual a 0.658 elevado a la Fy sobre Fe, todo multiplicado por Fy. Bien, da 31.26. Y ya el PU entonces sería igual a Phi, que es 0.90, por F sub CR por A sub E. Bien. Entonces aquí sería igual a 0.90, que es el Phi, por F sub CR por AG, que está acá, de la columna compuesta. Entonces aquí tenemos pues 179.93 kilolibras por este lado, y por este lado acá sería igual a 0.90 por F sub CR por AG. ¿Bien? Entonces vale, toma un valor de 192.28. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar. Estas dos respuestas. Es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, la carga crítica
que produce pandeo por flexión, pandeo flexionante en la columna, ocurre en el eje X, aquí está, este es el eje X, K por L sobre RX, ahí está, estamos trabajando con el eje X, acá estamos trabajando con el eje Y, al lado derecho es el eje Y, K por L sobre RY. Entonces la carga crítica que produce el pandeo más rápidamente ocurre en el eje X y tiene un valor de 179.93 kilolibras, ¿bien? Y si observamos, entonces, ¿por qué se produce en el eje X? Porque el eje X es el eje más débil, el eje Y es más fuerte, y eso lo podemos evidenciar en los radios de giro, ¿bien? Entonces, si nosotros miramos el radio de giro en X, tiene un valor de 1.26 y el radio de giro en Y tiene un valor de 1.35, ¿bien? Y si nos vamos más allá de los radios de giro, nos vamos a las inercias. Entonces, si nos retrocedemos, nos vamos a las inercias y resulta que la inercia en X es más pequeña, tiene una inercia de 10.87, mientras que la inercia en Y es más grande, tiene una inercia de 12.41. Por lo tanto, el eje más débil es el eje X, ¿ya? Es el eje que resiste menos, y eso, el efecto que tiene eso es que la carga es menor, o sea, la carga que va a producir pandeo va a ser menor, ¿bien? Entonces, la respuesta como tal a este ejercicio es que la carga crítica, vamos a colocarla aquí, respuesta es que el PU es igual a 189.93 kilolibras y se produce en el eje X, ¿bien? El eje X. Esa va a ser la respuesta de este ejercicio de columna compuesta, ¿bien? Ok, ya voy a dejar de grabar. Vamos allá pues a detener la grabación de la clase